buenas tardes para todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Hoy queremos compartir con ustedes una entrevista que realizamos con nuestro endocrinólogo Jonairo Gutiérrez, quien nos asiste continuamente en la sede Promeda en Mallorca. Vamos a tocar un tema bastante importante, bastante interesante, que sé que va a ser del agrado de todos ustedes, y es sobre la obesidad y la ansiedad en tiempos de pandemia. ¿Cómo afrontamos nosotros esta situación? Pues le invito a que se siente y le ponga mucha atención a este video, porque sabemos que va a ser una gran guía para todos ustedes. Así que sin más preámbulos, bienvenidos. Hoy nos encontramos con el doctor Jonairo Gutiérrez, médico internista, endocrino y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, con un recorrido de 10 años en su especialidad. Por mucho tiempo hemos estado esperando esta entrevista y por fin llegó el día donde vamos a hablar sobre la obesidad, la ansiedad y más en estos tiempos de pandemia. Doctor Jonairo, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias a ti por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, doctor, muchas personas tienen como esas ganas, por decirlo de alguna forma, de saber cómo atacar este problema de la ansiedad, de la obesidad y más en este tiempo que hemos estado tanto encerrados, con tanta presión, depresión y un sinfín de cosas que nos están atacando en este momento. Entonces queremos empezar contextualizándolos sobre el concepto de qué es la obesidad. La obesidad es una enfermedad que se caracteriza por un aumento en el depósito del tejido adiposo. El tejido adiposo tiene la capacidad de almacenar la mayor cantidad de energía. Ese exceso de energía que tenemos se va acumulando en distintas partes del cuerpo y eso es lo que finalmente va a llevar a un aumento del peso corporal. Para definir obesidad tenemos en cuenta la relación de nuestro peso para nuestra estatura y lo que más se recomienda es el índice de masa corporal, que es la relación de mi peso en kilogramos dividido sobre mi estatura al cuadrado. Entonces nos va a dar un índice en kilos por metro cuadrado. En condiciones normales el índice de masa corporal está entre 20 a 25, cuando está entre 25 y 30 hablamos de sobrepeso y cuando está por encima de 30 hablamos de obesidad. A su vez, la obesidad se va a clasificar en 3 estadios, grado 1, grado 2 y grado 3. Grado 1 cuando está entre 30 y 35, grado 2 cuando está entre 35 y 40 y cuando está por encima de 40 hablamos de obesidad mórbida. Algunos autores también acuñan el término de superobesidad cuando el índice está por encima de 45 y de superobesidad cuando está por encima de 50. Hay otras maneras de definir la obesidad, pero desde el punto de vista práctico, esta es la forma más fácil. Hay algo que me causa mucha curiosidad y es que las personas que uno ve, voy a usar el término gordas, no son esa persona es gorda, entonces ya es una obesa. Hay personas flacas, obesas, y eso es lo que mucha gente ignora, porque tal vez no han hecho como este tipo de fórmula de la estatura y de pronto confunden mucho el término de la masa corporal con la obesidad. Entonces hay que hacer una precisión ahí. Hay personas obesas que pueden ser metabólicamente sanas, que a pesar de su obesidad no tienen alteraciones glucémicas o en el perfil lipídico, y hay personas que aún sin tener obesidad pueden tener alteraciones metabólicas en la regulación de todos estos ítems como el azúcar, el colesterol total. Entonces el solo hecho de tener obesidad no significa que la persona tenga que tener una alteración metabólica, y personas que aún tienen un peso considerado dentro de lo normal las pueden presentar. Ok, bueno, ahí está. Doctor, cuéntenos cómo se clasifica el tema de la obesidad. Pues como les decía, se clasifica en estadios. Eso es importante sobre todo para definir el tipo de tratamiento que se va a hacer, ya que los pacientes que tienen un estadio grado 2, un estadio 2, perdón, o un estadio 3, son los que probablemente se podrían beneficiar de procedimientos quirúrgicos, mientras que los pacientes en estadio 1 y algunos pacientes con sobrepeso se podrían beneficiar de manejo farmacológico. Y obviamente ejercicio, alimentación. Sí, ya enseguida, si quieres, hablamos un poquito acerca de todos esos cambios que se deben tener en cuenta a la hora de buscar una intervención para bajar de peso. ¿Cuáles son los mecanismos por los que
la obesidad afecta nuestra salud, o sea, qué relación tiene la obesidad con la hipertensión, la diabetes, el riesgo cardiovascular. Perfecto. Entonces, la obesidad se debe a que hay un exceso en la ingesta, hay un exceso en el aporte calórico que está recibiendo nuestro cuerpo. Puede acompañarse también de una menor pérdida de energía a través del gasto calórico, porque somos personas sedentarias, entonces estamos constantemente ingiriendo una mayor cantidad de calorías o de alimentos respecto a lo que necesitamos y no estamos haciendo la suficiente actividad física, el suficiente gasto, y ese exceso de energía se empieza a acumular principalmente a través del tejido adiposo. El tejido adiposo es un tejido que es muy activo, no solo se encarga de almacenar lípidos, sino que también es capaz de producir una gran cantidad de sustancias que interfieren a su vez con el metabolismo de otras cosas. Por ejemplo, el tejido adiposo es capaz de producir unas hormonas que a su vez pueden actuar en el páncreas inhibiendo la liberación de insulina. Puede generar la producción también de otras sustancias que generan a su vez un estado proinflamatorio, y esa inflamación va a facilitar, por ejemplo, que se empiecen a formar las placas de aterosclerosis en las arterias, que finalmente van a llevar a los fenómenos isquémicos. Puede llevar también a la formación de sustancias que van a hacer que la persona sufra de la presión arterial. Puede facilitar fenómenos también como elevación del ácido úrico en la sangre. Al tener mayor cantidad de tejido adiposo y más acúmulo de grasas, parte de esas grasas se van a metabolizar y va a haber mucha mayor materia prima para producir mayores valores de triglicéridos, entonces van a elevarse los triglicéridos en la sangre. Parte de esos triglicéridos se van a transformar también en unas moléculas que se llaman moléculas de LDL pequeñas y oxidadas, que son los que se pegan de la pared arterial. La insulina cada vez más va a tener mucha resistencia en el organismo para poder hacer su efecto, entonces el páncreas le toca empezar a producir cada vez más insulina para tratar de mantener la glucemia normal, pero va a llegar a un punto en que esa capacidad del páncreas se va a vencer y el paciente va a empezar a presentar fenómenos de hiperglucemia, inicialmente prediabetes, y posteriormente puede evolucionar a una diabetes. Por eso, una parte muy importante del tratamiento de todas estas enfermedades, como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, tiene que ver con el adecuado control del peso corporal, y es una de las cosas que tenemos que ser enfáticos. Y una cosa muy importante es la obesidad, sobre todo a nivel abdominal. La grasa que se acumula en el abdomen. Exactamente. La grasa que se acumula en el abdomen entre las vísceras, no la superficial sino la profunda, es la que se encarga de producir todas estas sustancias que inflaman al cuerpo y producen toda esta serie de alteraciones metabólicas que les acabo de mencionar. Bueno, las personas que comen mucha azúcar perdiendo la insulina, y por eso es que uno se tiene que empezar luego a inyectar. Así es como funciona, para uno recuperar lo que normalmente, naturalmente ya perdió. Exactamente, entonces parte de ese proceso es que la hiperglucemia, aportada tanto por la ingesta inadecuada o excesiva, como por las alteraciones en la regulación de esa glucemia al interior del organismo, porque la insulina ya no es capaz, van a generar la diabetes. Entonces hay varios tipos de diabetes, pero la diabetes que más se asocia a la obesidad es la diabetes tipo 2, que se caracteriza precisamente por la resistencia a la insulina. Pues esa resistencia a la insulina, como ya les había mencionado, impide que el cuerpo metabolice adecuadamente el azúcar. Entonces van a empezar a aumentar progresivamente los valores de glucosa hasta que hay un punto en que ya la capacidad del páncreas se vence y aparece la diabetes, y en estadios más avanzados el páncreas ya deja de producir insulina y ya tenemos que utilizar la insulina como medicamento para poder controlar la glucemia. Y yo creo que todo esto es consecuencia de que comemos más de lo que hacemos de ejercicio. Comemos alimentos que son muy, ¿cómo se les llama eso? Hipercalóricos. Eso, y como que los procesan mucho, somos sedentarios, estamos en un tiempo donde estuvimos más de 6 meses encerrados, sentados, viendo televisión, sin actividad física, comiendo por la misma ansiedad, que ya vamos a tocar ese tema. Entonces, mucha gente está... Sí, es una cosa que hemos visto a lo largo de la pandemia. Muchos pacientes han venido presentando una ganancia de peso muy importante por el sedentarismo por un lado, el otro el aumento en la ingesta calórica,
los fenómenos de ansiedad, depresión, dificultades económicas o familiares que se han venido presentando a causa de estar tanto tiempo en el hogar, hace que se haya presentado una alteración muy importante en los estilos de vida de la gente, y eso ha llevado a que mucha gente gane peso. Doctor, ahora hace poquito leí algo que decía que la mayoría de las personas cuando tienen problemas, cuando están angustiados, cuando tienen como un nivel psicológico un poquito desequilibrado, tienden a comer más y tienden a comer peor. De pronto uno se podría incluir porque cuando también está pasando por situaciones difíciles, se prende ese chip de que quiero comer como por un medio de escape, por decirlo de alguna forma. Esas personas, y como usted muy bien lo acaba de mencionar, porque esta entrevista es específicamente por el tiempo que estamos viviendo, es una guía, una orientación y que están con esos problemas financieros, que están con esos problemas familiares, que hemos perdido seres queridos y que por algún momento hemos estado como en esta situación tan difícil, y que están con esos problemas financieros, que están con esos problemas familiares, que hemos perdido seres queridos y que por algún momento hemos estado con esta situación tan difícil y presentan este problema de obesidad por las razones mencionadas anteriormente. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos atacar el problema? ¿Cómo podemos salir de ese inconveniente? Entonces, para el manejo de la obesidad hay que tener en cuenta que hay varios. Es la adecuada alimentación, ¿sí? Entonces, los pacientes todos debemos hacer una restricción calórica. ¿Qué significa una restricción calórica? No es aguantar hambre, no es hacer una dieta súper estricta, es disminuir la cantidad de alimentos, sobre todo alimentos procesados, como tú mencionabas, dulces, azúcares de rápida absorción, reemplazar esos carbohidratos de absorción rápida por carbohidratos de absorción lenta, por ejemplo, los almidones, por ejemplo, la papa, la yuca, el arroz. Pero papa, yuca y arroz, eso me va a subir de peso. Sí, si lo comes en exceso, pero si tú aprendes a calcular adecuadamente la porción que debes consumir en cada alimento, obviamente eso va a permitir una pérdida de peso, y por eso es fundamental también el acompañamiento con la nutricionista, ¿sí? Situaciones como, por ejemplo, le doy una relación, un paquete de galletas dulces puede tener 150 calorías. Para tú quemar 150 calorías en un gimnasio puedes tomarte 15 a 20 minutos. Entonces mira la desproporción tan importante entre lo que consumimos y lo que hacemos. ¿Qué hay que hacer? 1. Actividad física. 2. Una adecuada alimentación. 3. Mirar esos factores estresantes del paciente, hasta dónde son normales y hasta dónde requieren acompañamiento profesional. Porque muchas veces vemos pacientes remitidos por obesidad que realmente lo que tienen son trastornos de la conducta alimentaria, tienen dificultades en la regulación de esa ingesta, y mientras que eso no se intervenga, pues toda estrategia para bajar de peso va a fracasar. Entonces, con frecuencia vemos mucho de eso, pacientes con algunos trastornos, como por ejemplo trastornos de atracones, que son personas que no pueden parar de comer y que después de hacerlo presentan episodios de angustia, de ansiedad, de frustración, de arrepentimiento por lo que hicieron. Otros pacientes llegan al extremo de conductas purgativas, de inducirse al vómito, tomar laxantes. Entonces hay que tener en cuenta todas esas alteraciones, y muchas veces necesitamos una intervención, no siempre farmacológica, pero en muchas ocasiones sí, desde el punto de vista de la psicología. También hay varias intervenciones que nos pueden ayudar en esto. La otra cosa es el ejercicio. Entonces ahora yo escucho mucho, no, es que yo estoy encerrado en pandemia, entonces no puedo hacer ejercicio. Digamos que eso es parcialmente falso, porque hay muchas posibilidades de hacer ejercicio. Existen muchos tutoriales en internet, en YouTube, para que los pacientes hagan ejercicio en casa. Yo te doy un ejemplo, yo vivo en un apartamento de 90 metros cuadrados. En ese apartamento yo todos los días hago ejercicio, troto o camino, corriendo en muebles y empiezo a dar vueltas en círculo y logro hacer ejercicio. Obviamente para muchas personas no es fácil, pero hay muchas estrategias y muchas formas de hacer ejercicio sin tener que salir de casa, y es una invitación. En vez de hacer una hora de televisión, pues tratar de hacer
media hora de ejercicio, un tutorial como les digo en YouTube, hay muchas cosas, usted puede poner ejercicio físico para principiantes, ejercicio en casa y van a encontrar muchas todo ya rutinas está en que pueden internet. hacer. Exactamente. Entonces, la otra cosa que hay que tener en cuenta también es que para el manejo de la obesidad tenemos también opciones de manejo farmacológico y opciones de tratamiento quirúrgico. Pero quiero hacer énfasis en lo siguiente: la terapia farmacológica es buena si el paciente en realidad es capaz de regular su ingesta calórica y es capaz de hacer una actividad física. De lo contrario, pues el medicamento temporalmente lo ayudará a perder peso, pero si no tenemos unos buenos estilos de vida, pues el paciente posteriormente lo va a regalar, y es algo que vemos mucho en la práctica diaria, aún con pacientes que son sometidos a cirugía bariátrica, que es la cirugía para bajar de peso, que después del tiempo, por el mismo sedentarismo, porque no tienen unos adecuados hábitos de alimentación, vuelven a reganar el peso. Y la otra cosa que hay que tener pendiente también es que la terapia farmacológica no se puede dar indefinidamente. Son medicamentos que actúan por un tiempo, su eficacia máxima se presenta después de unos meses, pero posteriormente va a depender ese mantenimiento del peso de los adecuados hábitos de vida que tengamos. Entonces, en cuanto al ejercicio, lo que se recomienda generalmente es hacer 30 minutos de ejercicio al día, 5 días a la semana. Obviamente, no podemos mandar a una persona sedentaria a hacer eso de entrada. Entonces, la recomendación que yo siempre le doy a mis pacientes es que empiecen con 10 minutos al día y que cada semana vayan aumentando gradualmente hasta llegar a 30, 40 minutos por día. Puede ser en una sola sesión o fragmentada en 2, 3, las sesiones que el paciente requiera, ¿sí? Y lo ideal es que no pasen más de 2 días consecutivos sin hacer ejercicio, porque rápidamente Vuelven a caer. exactamente, a nivel del metabolismo, las estructuras que se encargan de oxidar todos estos nutrientes se van a desactivar cuando ha pasado más de dos días sin hacer ejercicio. Eso es lo importante. Entonces hay gente que me dice, vea, yo voy el domingo y hago 3 horas de ejercicio. Muy bueno, pero desde el punto de vista de impactar sobre el peso probablemente no es lo mejor. Es mucho más importante que hagas media horita los 5 días a la semana que no una sola vez a la semana. Eso para bajar de peso. Cuando ya hemos logrado perder peso, probablemente el ejercicio tiene que ser el doble, 60 minutos al día para poder mantener ese peso que hemos perdido. El ejercicio solo no es tan importante para perder peso. Ahí lo más importante va a ser la restricción calórica. Pero es muy importante para mantener el peso que se ha ido perdiendo. Entonces, la actividad física es fundamental. Además, cuando yo pierdo peso, voy a perder grasa, pero si no hago actividad física voy a perder también tejido muscular y eso puede afectar seriamente mi salud. Por eso también es una de las razones por las que nos debemos ejercitar. En cuanto a la alimentación, obviamente, pues yo no soy nutricionista, pero una de las recomendaciones que le da a la gente es aprender a calcular las porciones de alimentos. Por ejemplo, una porción de arroz son 4 cucharadas de arroz o un pocillo de tinto lleno hasta la mitad. Si tú vas a comer una sopa, la sopa ya es una porción de harina porque lleva harinas. Entonces en tu seco ya no puedes tener sino una sola harina. Entonces algunos dicen el plato, la mitad de tu plato, llénalo con ensalada, un cuarto con la proteína que vayas a consumir y un cuarto con el carbohidrato que vayas a consumir. Evitar al máximo alimentos procesados porque tienen un mayor contenido calórico. Todo lo que sepa dulce es muy rico, pero tiene un alto contenido calórico. El licor tiene un alto contenido calórico. Entonces, si aprendemos a restringir esas Estamos cosas... en diciembre, va mucho licor. Este es un mes en que es muy difícil porque todo el mundo, como se dice popularmente, se alza la bata y piensa que puede, por departir en familia, pues se puede exceder un poquito y después vienen las consecuencias. Y en enero empieza la dieta y... Así es. Entonces, esa es otra cosa muy importante. Tenemos 2 medicamentos para el manejo de la obesidad. Es otro mensaje que le quiero dejar a la gente: tengan mucho cuidado. Hay muchas terapias mágicas, muchas terapias que dicen ser de origen naturista, que no tienen evidencia científica y que en muchos casos se ha comprobado que vienen contaminadas con medicamentos que han retirado en el pasado por sus efectos tóxicos sobre el organismo, un caso puntual, la sibutramina. Entonces tengan mucho cuidado con ese tipo de terapias, tengan mucho cuidado también con las múltiples dietas que se mencionan para perder peso rápidamente. Puede que sí lo hagan,
pero a largo plazo no han demostrado que el paciente pueda mantener ese peso. Entonces, y puede generar muchos efectos adversos sobre la salud. Entonces, lo más importante es aprender a comer bien, hacer una restricción calórica, que para eso es fundamental tener el acompañamiento de la nutricionista. Yo no le puedo recomendar un tipo de dieta que sea mejor que otros, simplemente debe partir de una restricción calórica, eso es lo fundamental. Hablando de medicamentos, entonces tenemos dos medicamentos. El Orlistat, que es un medicamento que actúa inhibiendo una enzima que se llama la lipasa. La lipasa es una enzima que a su vez fragmenta las grasas que ingerimos en unas moléculas más pequeñas para que así el cuerpo las pueda asimilar. Entonces, al tomar ese medicamento, la persona va a inhibir esta enzima, ese exceso de grasa se va a eliminar por la materia fecal y así puede perder peso. Sin embargo, si la persona no es cuidadosa y tiene una alta ingesta de grasas, vienen los efectos adversos como diarrea, urgencia fecal e inclusive incontinencia, lo cual pues es demasiado molesto. Existe otro medicamento que se llama liraglutide. El liraglutide es un medicamento que actúa tanto en el cerebro, disminuyendo el deseo por comer, y actúa también en el tracto gastrointestinal, haciendo que cuando la persona coma tenga una saciedad mucho más temprana. También es un buen medicamento, pero es un medicamento inyectable que tiene un alto costo, entonces no en todos los escenarios se puede utilizar. Doctor, qué pena, pero esos medicamentos que usted nos está recomendando, obviamente tienen que ser recetados por el médico. Sí, muchos pacientes los usan y pueden tener efectos adversos graves. Son medicamentos que deben utilizarse bajo prescripción médica y lo más importante son medicamentos que si usted no los acompaña con una adecuada alimentación y una adecuada actividad física, pues realmente no vas a tener un impacto importante sobre el peso corporal y puedes presentar efectos adversos como ya lo he mencionado, que en algunos casos pueden ser muy malos. No es que me agarré a comer brownies y la pastilla y ya. Mucha gente piensa eso, mucha gente piensa que al tomar el medicamento puede comer mucho porque va a eliminar por materia fecal muchas de esas calorías, pues ese no es el objetivo del tratamiento. Y yo siempre le digo a la gente, realmente lo menos importante del tratamiento es la terapia farmacológica. Lo más importante son los estilos de vida saludables. Y mientras que usted no se concientice de eso, pues va a ser muy poco probable que a largo plazo se logre mantener el peso perdido. Ya por último queda la opción de la cirugía bariátrica, que como les indiqué ahorita, está sobre todo para pacientes con obesidad mórbida, o sea, con un índice de masa corporal por encima de 40 o personas que tengan una obesidad grado 2, un índice por encima de 35, que tengan asociadas enfermedades como hipertensión, diabetes, dislipidemia, problemas de reflujo gastroesofágico severos, problemas de función del hígado, problemas de función renal, entre otros, pero el paciente, para poder ser llevado a un procedimiento de estos, debe tener un adecuado entrenamiento y debe haber demostrado que es capaz de ser adherente tanto a la dieta como a la actividad física, porque desafortunadamente estamos viendo cada vez más pacientes que son llevados a estos procedimientos y con el pasar del tiempo recuperan su peso y muchos de ellos llegan a pesar inclusive mucho más de lo que tenían de peso antes del procedimiento. Es parecido como a la lipo. Sí, exactamente. Sí, que si uno no se cuida, vuelve como estaba y peor. La lipo es un procedimiento estético y si tú no haces una adecuada dieta, si tú no haces actividad física, pues ese tejido adiposo que te sacaron después se va a volver a depositar si no tenemos un adecuado. Y no es un procedimiento, ya que lo mencionas, que se aconseje para la pérdida de peso. Es simplemente un procedimiento estético que nada va a aportar al control metabólico del paciente. Así que olvídense de los procedimientos estéticos. Doctor, bueno, para finalizar, yo quiero que en este momento hablemos un minutico de estas personas con depresión, que se refugian en la comida, no le están poniendo en este momento cuidado a es que estoy gorda, es que estoy sobrepeso, es que la masa, es que no, lo único que ellos quieren es refugiarse en las alimentaciones de una manera incorrecta, pero por la misma depresión que tienen. ¿Qué consejo les da usted en este momento a esas personas que están así, que están angustiadas, que están tristes, que están con problemas, que están sin salida, en una encrucijada?
y que la única forma que encuentran sentirse cómodas o saciadas de alguna forma es abriendo la nevera y sentarse a comer. Pero la comida produce placer. Entonces, cuando tienes un estado de tristeza, ansiedad, angustia, pues ese placer que te brinda la comida es un escape. ¿Sí? Obviamente, pues no soy psicólogo ni psiquiatra, pero es muy importante tener en cuenta que hay que tratar de evitar ese tipo de conductas. Haga trampitas, por ejemplo, yo le digo a la gente, cuando tenga mucha ansiedad por comer, tómese 1 o 2 vasos de agua. Eso le va a causar sensación de llenura y le puede ayudar a disminuir un poquito esa propensión a comer. Utilice, cuando sea ya inevitable que tenga que comer, utilice sustancias que no tengan un alto contenido calórico. Por ejemplo, galletas de arroz soplado, ¿sí? Eso tiene muy poquitas calorías, gelatina dietética, zanahoria. Pero yo también le digo a mis pacientes, si en ese momento te vas a comer 3 o 4 zanahorias, pues tampoco vas a hacer nada. ¿Sí? Trate de hacer actividades que distraigan su foco de atención de la comida hacia otra cosa. ¿Sí? Y obviamente si hay un trastorno depresivo o ansioso, pues tenemos que manejarlo de la mano del psicólogo o del psiquiatra. No, en general, que muchos pacientes tienen temores o tienen prejuicios a la hora de consultar con psicología o psiquiatría porque piensan que siempre los van a medicalizar, piensan que los medicamentos para tratar este tipo de trastornos generan dependencia, lo cual no es cierto. Y obviamente también hay que buscar un buen apoyo por su grupo familiar, porque el paciente obeso, en medio de todas estas alteraciones anímicas que puede tener, pues si su grupo familiar no lo apoya va a ser muy difícil. Si el paciente está a dieta pero el resto de la casa no, y el resto de la casa consume comidas altamente calóricas o dulces, pues obviamente eso es una dificultad muy grande. Si todos son sedentarios en el hogar, pues obviamente eso también va a interferir mucho en el logro de objetivos. Y pues lo más importante en esos casos, siempre tenemos que tener el apoyo ya sea del médico psiquiatra o del médico psicólogo. También es muy importante en estos pacientes la valoración por el médico otortólogo, que es una especialidad que ya existe en nuestro medio y que es también un pilar fundamental de la intervención de la obesidad, como les mencioné previamente. Bueno, entonces en conclusión, disciplina, fuerza de voluntad y acompañamiento. Muchas personas no buscan un psicólogo porque les da miedo, les da pena que los tachen de locos, y no, el que va a un psicólogo no es que esté loco necesariamente, eso no pasa, la mayoría de los casos no es así. Y bueno, seguir todas las recomendaciones y por salud, que es como lo más importante y el mensaje que les queremos llevar a ustedes en la tarde de hoy. Gracias por acompañarnos, esperamos que les sirva mucho, esperamos que lo compartan, que compartan esta entrevista con sus amigos, con su familia, con sus conocidos, sus contactos, y que guarden esto y aprendan